Bienvenidos a la clase. Estoy súper contenta que estén aquí. Hoy vamos a tratar sobre el tema de incomunicación. En la clase de Zoom hicimos unos acercamientos. Hoy vamos a ver conceptos básicos, qué es realmente incomunicación, las barreras de la comunicación y además vamos a tratar sobre el tema del libro de la incomunicación de Carlos Castilla del Pino. Espero que sea de su agrado. Hasta luego. Ok, entonces empecemos. ¿Qué vamos a hoy a estudiar? Vamos a estudiar la incomunicación. Muy bien. Y les cuento que estoy chateando con nuestro invitado que nos acompañará desde el chat. Les digo que ustedes lo conocen, es alguien que revolucionó hace un tiempo el mundo de las comunicaciones. Y vamos a ver qué nos dice en el chat. Hola Dani, ya los acompaño en la clase, empieza, yo te alcanzo en un rato. Yo ya les dije que ustedes están un poquitín intrigados, ¿bien? Entonces, como él nos dice que empecemos, yo voy a empezar por un repasito cortico. ¿De qué? Del proceso de la comunicación, que se los voy a repetir incansablemente en esta clase. Y la comunicación es un proceso o uno de los procesos más importantes y complejos que lleva a cabo el ser humano. Es por esto que es tan importante tomar conciencia y asumir el control de lo que comunicamos. ¿Para qué? Para ser eficientes y obtener el máximo de las personas y las situaciones. La otra cosa es que la palabra comunicar, entre tantas de sus acepciones, significa poner en común, compartir con los demás. Bien, vamos bien. Y cuando nos comunicamos, compartimos información, compartimos un mensaje, que puede ser de qué tipo: emociones, ideas, conceptos, advertencias, necesidades, órdenes. Ok, ahora, ¿qué es incomunicación? Y nos tomamos el atrevimiento de revisar en la RAE. ¿Y qué nos dice la RAE? La incomunicación es acción y efecto de incomunicar o incomunicarse, o aislamiento temporal de procesados o testigos acordados por jueces. Nos va mejor la primera, acción y efecto de incomunicar o incomunicarse. Entonces, ¿qué podemos decir? Vamos para acá, que nos dice, ok, antes de que nos hable nuestro invitado, yo les puedo decir que afirmamos de manera muy orgullosa que la tecnología estrecha nuestros lazos. Además, se han fabricado herramientas, ¿para qué? Para hermanarnos con la tecnología, y además esto ha obrado ¿para qué? Para estar más cerca del prójimo. ¿Por eso qué? Por eso adoramos la tecnología y nos parece que estamos lo más parecido a Dios. Pero ¿qué pasa? Nos cuenta nuestro invitado que la omnipresencia de los dispositivos electrónicos de comunicación ha generado nuevos hábitos relacionales que bajo determinado punto de vista podrían entenderse como uniones ficticias. ¿Recuerdan lo de la comunicación ficticia? Esto es maneras de relacionarnos falsamente o estar solos acompañados. Y les puedo decir que smartphones, tablets, ordenadores, computadores, laptops, son algunos de estos, por llamarlos conquistadores, que han invadido un montón de parcelas de nuestra vida y lo han hecho, como decían en los cuentos, atrayendo con cantos de sirena y seduciéndonos con eso de acercarnos más a la otra persona. Bien, ok. Ahora les cuento. Existen barreras de comunicación que entorpecen y deterioran el acto comunicativo. Y aquí vamos poco a poco a estudiar.
cómo llegamos a la incomunicación. Y les puedo contar que se entiende por barreras de la comunicación a los diferentes obstáculos o dificultades que pueden presentarse durante el proceso comunicativo. ¿Recuerdan que habíamos conversado esto en la clase de Zoom? Estos obstáculos pueden entorpecerlo, enaltecerlo o hacerlos menos efectivos de alguna manera. Bien, estas barreras tienen que ver directamente con las condiciones específicas de un acto comunicativo, es decir, que tienen que ver con elementos puntuales que intervienen. A ver, como ya estudiamos, la comunicación es efectiva a través de la transmisión del mensaje. ¿Entre qué? Entre un emisor y un receptor que comparten un código y emplean un canal determinado. Y en ese sentido, por decirlo así, se presentan exigencias, llamarlas mínimas, de coordinación interna, externa, que para producirse con un riesgo mínimo que la distorsión del mensaje. ¿Y cómo vemos esto? Todos en algún momento hemos experimentado, por supuesto, una u otra forma de comunicación y sobre todo las dificultades o una que otra dificultad. Por ejemplo, a ver, ¿recuerdan el juego del telefonito en la escuela? Ok, ese que uno estaba y uno le decía al otro, al otro, al otro. Bueno, y al final de la rueda se coteja que el mensaje original no sucedió. Y no sucedió ¿por qué? Porque hubo distorsiones, porque hubo barreras. ¿Bien? Ahora, ¿qué nos dice nuestro invitado? Que las barreras de la comunicación pueden ser cualquier tipo de dificultades, obstáculos o retos que surjan en un acto comunicativo determinado y que afectan negativamente la posibilidad de transmitir el mensaje de manera fidedigna. Entonces, se me ocurre que puede tener que ver esto con los miembros del proceso, con el emisor, el receptor. Por ejemplo, si alguno es sordo, discapacidad auditiva, o si tiene discapacidad del habla, o algún problema con el código, si no hablan el mismo idioma, o probablemente en el contexto del acto comunicativo. ¿Por qué? Porque las dos personas intentan hablar y ahí en el contexto una música a todo volumen. Esto puede ser barreras, ¿bien? Pueden ser barreras comunicativas. Entonces, les cuento que existen distintos tipos de barreras comunicativas. ¿Y cuáles son? Físicas, semánticas, fisiológicas, psicológicas y administrativas. Empecemos por las primeras. Las físicas son circunstancias que dificultan la comunicación. ¿Bien? Ruidos ambientales, obstáculos físicos, vidrios, paredes, cortinas. Esto que distorsiona o, por supuesto, impide el entendimiento de llegar el mensaje. ¿Vamos? Las semánticas tienen que ver con el código. A ver, es decir, la lengua en la que nos escriben, que nos hablan, el significado de las palabras, los gestos, la comunicación no verbal y por supuesto puede tener una que otra variable idiomática que haga que esto sea una barrera para que llegue el mensaje correctamente. Seguimos con las fisiológicas y son vinculadas a la configuración anatómica tanto del emisor como del receptor y puede traducirse en lo que habíamos hablado en un principito, condiciones médicas, discapacidad auditiva, discapacidad del habla o incluso enfermedades o condiciones transitorias, ¿como cuál? Bueno, como una ronquera o una
afonía, disfonía, conjuntivitis, y eso hace que, por supuesto, haya una barrera que no logras ver a la persona, escuchar bien a la persona, un dolor de oído, ¿saben? Este tipo de barreras. Tenemos ahora también las barreras psicológicas, y que esto refleja la condición mental o emocional de alguno de los actores que puedes, ¿cómo decir?, sabotear la transmisión del mensaje. A ver, ¿qué te puedo decir? Alguien que está, que algo tétrico, súper dramático, que está en coma, es imposible, por más que tú le hables, está en un estado que no va a responder a los estímulos comunicativos. Estoy clara que todo el mundo le dice, háblale, que te escucha, pero que responda, realmente, de que haya el feedback, es complicado. Las barreras administrativas son todas aquellas que tienen que ver con la administración de la comunicación. ¿Y qué es esto? Es con su gestión, las instancias, por llamarlo así, que están involucradas, el contexto cultural, donde está la circunstancia donde está ocurriendo, los mecanismos tecnológicos que están usando, ¿saben? La logística de la comunicación. ¿Bien? Seguimos. ¿Y qué nos dice nuestro invitado secreto misterioso? Nos dice que normalmente el efecto principal de las barreras comunicativas suele ser la incomunicación de pleno, que es la imposibilidad de lograr un entendimiento entre el emisor y el receptor. ¿Y qué le puedo estar respondiendo yo a este señor? Sin embargo, no es inusual que el efecto consista en distorsión del mensaje. Y esto que lleva a malos entendidos y que lo emitido, o sea, lo que digo y lo que recibe la otra persona, no coinciden o no tienen nada que ver. ¿Bien? ¿Estamos claros con esto? Entonces, podríamos decir que existen también barreras voluntarias e involuntarias, que son una posible clasificación, ¿bien? Y las voluntarias son aquellas que son planificadas por algunos actores. ¿Para qué? Para sabotear el acto comunicativo, por supuesto, y las involuntarias, obvio, se deben a circunstancias o accidentes, por llamarlo así, en la comunicación. Voluntarias e involuntarias. Bien. Ahora, les quiero dar ejemplos de barreras comunicativas que van, por supuesto, de la mano con los tipos de barreras que vimos anteriormente. Entonces, física. ¿Qué podemos pensar de una barrera física? Entonces, demasiadas personas hablando en un cuarto que dificultan que cada uno entienda el mensaje de los receptores o el mismo emisor. Además, háganse la idea de esta habitación con mucha gente y le sumas el ruido de un televisor a todo volumen. Por supuesto, ¿qué pasa aquí? Se hace difícil la transmisión del mensaje y, por supuesto, la recepción del mensaje. Vamos con un ejemplo de semántica. Dos personas que no hablan el mismo idioma. O sea, ellos intentan conversar, seguramente esto nos ha pasado alguna vez en la vida, y estas dos personas lo hacen con diferentes lenguas, dialectos o idiomas. ¿Bien? Entonces intentan, pero por supuesto no logran ponerse de acuerdo porque no tienen ni idea de lo que se están diciendo. ¿Bien? Un ejemplo de qué, de fisiológicas, es un hombre que le advierte a gritos a una persona sorda, o sea, le pega gritos, que se ha caído, ¿qué? Se le ha caído la cartera o un pañuelo y, por supuesto,
no entiende, no escucha, no nada y ¿qué pasa? Ignora el mensaje. ¿Esto por qué? Por la barrera fisiológica. La barrera psicológica, una persona drogada, una persona ebria, con un medicamento que no está en el uso absoluto de su cuerpo, no puede seguir el hilo de una conversación. ¿Qué podemos decir para no ponerlo tan grave cuando sales de una anestesia? Hasta cuando tienes, sueño. Yo soy malísima cuando tengo sueño. A ver, y las administrativas, ¿qué ejemplo podemos dar? Que se le exige a una persona una respuesta, pero no se le da el tiempo suficiente para que la dé. ¿Bien? Eso, no hay tiempo, es parte de la metodología, parte de la logística. No me dieron suficiente tiempo para responder. ¿Ok? Vamos bien con los ejemplos que les di. Muy bien. Ahora, ¿qué seguimos? ¿Qué nos cuentan aquí, muchachos de teoría de la comunicación? Les cuento que las barreras comunicativas no son insalvables. O sea, que podemos hacer algo por esto. Y Dani Parodi les dice algunas de las estrategias para salvarlas. Por supuesto que les voy a decir algunas de las estrategias. Y aquí vamos. Primero, tener conciencia lingüística. A ver, tenemos que saber expresarnos de manera de que el receptor, nosotros siendo emisores, el receptor entienda con facilidad, evitando expresiones inadecuadas, inconvenientes, ¿bien? Eso va una. La otra, construir el momento comunicativo. Evitar comunicarse corriendo, sin tiempo suficiente, con apuros. Esto dificulta la recepción del mensaje. ¿Vamos bien? Luego, por supuesto, algo que nos lo decían nuestras abuelas, mamá, que es prestar la atención debida. Que yo a ustedes a veces les digo, presten atención, o el sticker de mi mamá. La comunicación es un proceso activo que requiere de atención de los involucrados. Si no, no te vistas que no vas, ¿bien? Ok. Lo otro, asegurarse que los códigos sean comunes. ¿Y qué significa esto? Que en lugar de asumir que todo el mundo piensa y habla como uno lo hace, conviene asumir la diferencia y verificar antes de emitir el mensaje, que el receptor maneje el mismo código y los mismos sentidos que nosotros, que somos los grandes emisores. ¿Recuerdan? El periodista, el comunicador, el gran emisor. Controlar las emociones. A ver, muchas veces la emocionalidad puede precipitar las cosas. ¿Les ha pasado? Piensen. Y por supuesto, esto nos hace decir algo distinto a lo que queremos, que es conveniente para que no sea insalvable esta barrera. Lidiar con estas emociones de un modo eficiente, ¿para qué? Para que no entorpezcan la comunicación. Respiren profundo, si quieren decir algo porque es imperativo decirlo, respiren y díganlo con calmita. ¿Bien? Ok, ¿qué nos dice nuestro invitado misterioso? Que existen elementos distractores, sí, por supuesto, existen elementos distractores en la comunicación, y estos secuestran la atención de los actores en un evento comunicativo. ¿Y qué pasa? Impiden que ésta se produzca o hacen que se produzca pobremente. ¿Sí? Así es, y estos pueden ser, qué sé yo, otras personas hablando sobre abundancia de mensajes,
y se consideran obviamente como una forma circunstancial de barrera comunicativa. Es otra barrera. Bien. Ahora, ¿qué tenemos por aquí? Miren quién era con el que estaba chateando. Yo les dije que los conocían. ¿Y qué nos cuenta el pana? Nos cuenta también que la llamada función fáctica del lenguaje es útil para lidiar con las barreras comunicativas. ¿Y de qué se trata esto? Es que esto se da cuando empleamos expresiones o sonidos carentes de significado propio, pero que cumplen el rol de verificar si el canal comunicativo está abierto y podemos empezar a emitir o a recibir. ¿Saben cuál es un ejemplo perfecto de esto? El aló, hola. Ese es un ejemplo perfecto de si podemos empezar a emitir el mensaje o cuando uno llega a algún lugar y dice buenas tardes, buenas. Ese también, por supuesto, es una función fáctica del lenguaje. ¿Qué tal este señor? Aquí sigue chateando con nosotros. ¿Qué nos dice? Otro concepto importante en la comunicación que permite continuar con el ciclo y verificar su operatividad es la retroalimentación. A mí me parece súper importante esto. El intercambio, así sea momentáneo, de los roles del emisor y el receptor, que confirma, esto es importantísimo, ¿verdad?, que los mensajes se están comprendiendo cabalmente. Sí, es importante, es necesaria. A ver, en muchos casos requiere de ¿cómo decir?, de señas claras de atención, como asentir con la cabeza o decir, ok, entiendo, claro, entendido. O sea, es una manera para que la otra persona diga, ok, este pana me está entendiendo. ¿Bien? Ajá. Y aquí le escribo yo, hey Mark, la relevancia del contenido es también un concepto necesario para pensar en las barreras comunicativas. Sí lo es, sí lo es. Y, a ver, al receptor, con esto le costará fijar su atención y mantener el canal abierto para que los mensajes que no le parezcan relevantes, es decir, necesarios, pertinentes, él lo siga con un orden lógico. O sea, además de ponerle atención, hay que ponerle atención al contenido. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos? Vamos bien por aquí, ¿verdad? Hemos entendido las barreras de la comunicación, hemos entendido otras barreras por ahí que pueden suceder y también hemos estudiado lo que podemos hacer para salvarlo de esas barreras comunicativas. Esas son las estrategias que podemos utilizar. Entonces, vamos muy bien. Seguimos y miren a este señor que está aquí. Este señor es Carlos Castilla del Pino. Sí, el del libro de la incomunicación. Ahora, vamos a leer la ficha técnica del señor. Carlos Castilla del Pino y sus estudios sobre la incomunicación humana sembraron un antes y un después en el ámbito de la psiquiatría. ¿Bien? Motor de la investigación sobre la depresión, firme defensor de la humanización en todo y para todos, defendió y reclamó un trato más humanitario para los pacientes de psiquiatría y luchó por ello hasta el fin de sus días. Perfecto. Qué increíble, ¿no?, que este señor de la psiquiatría nos haya dado este libro. Y ya les voy a contar por qué. Carlos Castilla del Pino ocupó el sillón de la letra Q en la RAE, la que consultamos anteriormente, del 2004 al 2009, fue elegido en el 2003 y tomó posesión con un discurso que tituló Reflexión, Reflexionar y Reflexión.
en la actualidad existe Internet, tenemos Facebook, tenemos Twitter, Snapchat, Instagram y demás aplicaciones de sobra que conocemos, y está más presente que nunca su mensaje de la incomunicación. ¿Bien? Ahora, les cuento. El libro de Castilla del Pino, él lo hizo a través de sesiones, o sea, luego de sesiones con sus pacientes, ya que descubrió y también hizo descripción de muchos problemas de la comunicación. ¿Bien? Entonces, nada, escribió el libro y lo escribió más por un lado social y no médico, el médico por ser psiquiatra, y vio conductas y razonó y analizó conductas de los individuos que tenían problemas alrededor de sus relaciones con los demás, con las personas y con su interacción social, ¿bien? De ahí empieza a gestarse este libro y este análisis y esta investigación sobre la incomunicación. Realmente, les cuento, es un libro que para la teoría de la comunicación es valiosísimo, valiosísimo. Castilla del Pino nos dice en su libro que tenemos que tener en cuenta que todo es comunicación en nuestras vidas, y eso ya lo habíamos nosotros analizado en nuestras clases. Entonces, todo es comunicación, ya sea en macro, ya sea en micro. A ver, la comunicación se da siempre, es permanente, y aunque haya momentos de grandes picos o pocos, nos comenta que a veces se distorsiona, también se puede fragmentar, y nos dice que nosotros vivimos diferentes procesos de la comunicación. Muy bien, se nos está haciendo interesante el libro, se los estoy vendiendo. A ver, en este texto, en el libro de Castilla del Pino llamado La Incomunicación, nos dice que la defectuosa comunicación es la que etiquetamos como incomunicación. A ver, en este sentido se debe conocer, reconocer a la incomunicación como una comunicación parcial, distorsionada, defectuosa, pero sigue siendo un tipo de comunicación, aunque todo lo anterior, defectuosa, deteriorada o mala comunicación, pero sigue siendo así. Nos dice también en el libro que lo negativo de la comunicación no nos tiene que llevar estrictamente al polo opuesto, ¿bien? Simplemente hay una falla y como toda falla se puede componer, y bueno, esto es lo utópico y lo ideal, pues, es resolver el tema de la comunicación. Castilla del Pino también nos dice que la comunicación existe, que también lo hemos analizado en las clases, pero en cada caso hay que preguntarse, a que empiecen a darle a la cabeza y que exploten las cotufas, hay que preguntarse qué es lo que se comunica y cuánto nos queda por comunicar. Y bueno, de alguna manera en este libro nos quiso indicar con este pensamiento que lo que priva a la sociedad de una comunicación, lo que priva a la sociedad es una comunicación que es instrumental, mecánica, es trivial, es limitadora, es superficial, es estrecha. Y eso se da ¿para qué? Para que al final termine siendo distorsionada y defectuosa. Muy bien. ¿Qué nos pasa aquí? ¿Qué nos dice también Castilla del Pino? Que la comunicación deseable a la que tenemos que aspirar
es la deseable, la necesaria, la posible, la espontánea, la total, la auténtica, satisfactoria y podríamos decir perfecta, y aquí mismo se lo puse entre comillas porque es lo que la perfección, porque la perfección no es total, no se alcanza. También nos habla, siendo el psiquiatra, por supuesto, de un yo que se comunica con otro yo. Esto les va a parecer un trabalenguas, pero síganme. Nos habla de un yo que se comunica con otro yo y otro yo y otro yo y muchos yo. Y este análisis lo ve desde su cristal como psiquiatra. ¿Recuerdan el cristal como que se mire? Ya que está relacionando con el mundo del yo y de la individualidad. También Castilla del Pino nos cuenta que lo que generalmente pasa es que hay dudosas formas de expresión y lo que muchos de nosotros comunicamos, nuestro yo auténtico raramente sale. Véanle aquí la parte ya psiquiátrica, psicoanálisis, y entonces nos dice que quizás en algunas relaciones sentimentales valiosas pueda que salga nuestro yo auténtico, pero en lo general nuestra comunicación tiene una especie de máscara alrededor de ese yo. Por eso es que tengo esa cara aquí, esa cara de, ¿cómo es esto? A ver, también nos dice Castilla del Pino que la comunicación es generalmente epidérmica. ¿Cómo es eso, profe? Bueno, que lo que transmitimos es superficial hacia el otro. A ver, no comunicamos nuestra esencia, nuestra autenticidad. Incluso en lo físico, nosotros generalmente nos comunicamos nos comunicamos de una manera cuando vamos súper arregladitos, súper producidos, ¿para dar qué? Para dar la cara a los demás. Y esta cara realmente no es la misma, obvio, que cuando estamos recién despiertos. O sea, es decir que generalmente no sacamos lo íntimo, nuestro yo físico real también. Nos dice Del Pino que también comunicamos expresiones o situaciones dentro de hábitos llamados comunes y no los traemos a nuestra esencia, o sea, lo que hace el común a nuestro alrededor. Nos dice Castilla del Pino también que es muy difícil, es realmente difícil, aunque por supuesto se puede hacer el intento, para ser auténtico, para ser abierto con los demás. ¿Y por qué? Porque él nos habla de en alguna manera, ese yo que mostramos es bastante, por decirlo, hipócrita en las sociedades. Y si nos escapamos de esta hipocresía y hacemos propia la presencia o propia nuestra presentación, nuestra comunicación con los demás será muchísimo más eficaz. ¿Bien? Ahora, ¿qué nos dice, que nos pone a pensar y podría decir que concluye en el libro de una de las conclusiones, no la completa, en el libro de Castilla del Pino, que la comunicación, sí, la comunicación existe, pero en un modo parcial e incorrecto. Hablar de comunicación es ciertamente y en algún sentido un prejuicio, un juicio de valor que toma lo mal hecho como no hecho, es decir, como si no existiera. Bien, la defectuosa comunicación, ¿cómo la llaman? Incomunicación.
En la incomunicación lo que es un rasgo, una etiqueta defectuosa, deteriorada, una mala, una comunicación que priva entre nosotros. ¿Vieron? Recuerdan que yo les decía que la incomunicación era cuando había algún defecto en el proceso comunicativo. Pues aquí Castilla del Pino nos los está reforzando, o nosotros estamos reforzando lo de Castilla del Pino. Ahí ya eso va de su parte. Bien, hasta aquí llegamos con el tema de la incomunicación. Les di unos datos básicos, los de las barreras. Los invito a leer el libro de la incomunicación. Es una verdadera joya para sobre todo esta materia, teoría de la comunicación. Bueno, terminamos la clase. Miren quién está aquí porque es que ya no podía dejar de estar. Les agradezco mucho estar en la clase, les agradezco muchísimo su atención y por supuesto en módulo 7 les esperan algunas actividades de aprendizaje. Muchísimas gracias.